Bien, chicos, entonces vamos a comenzar a revisar ejercicios. Ya, la idea es que ustedes me vayan pidiendo algún ejercicio que podamos desarrollar. Yo voy a desarrollar algunos ejemplos que sean sencillos para que se entienda el concepto de el cuadrado de binomio, y luego vamos a poder estar desarrollando ejercicios que son un poco más avanzados para que ustedes entiendan el concepto de cómo se va desarrollando. Ya, asimismo podemos ver algunos ejemplos de la segunda página y especialmente acá de la cuarta página, que es como de donde más quizás problemas podrían generar. Bien, así que veamos lo siguiente. Esa Benja es de la número del ítem 2, ¿cierto? ¿Esta? Ya, ok. Bien, entonces vamos a esperar a ver si está listo. Sí. Vamos a crear, ¿cierto?, nuestra pizarrita. Y vamos a agregar, ¿cierto?, nuestro archivo para comenzar a rayar sobre él. Bien, aquí tenemos las actividades. Bien, entonces aquí tenemos nuestras páginas. Las vamos a bloquear para que después no se muevan, si no pues vamos a generar. Ya, están bloqueadas. Ah, eso no está bloqueado. Ahí sí, esta sí. Bloqueamos esto de acá. Rápidamente bloqueamos esto de acá. Bloqueamos esta y bloqueamos esta. Y nos vamos a ir aquí entonces abajito a desarrollar este ejercicio. Bien, lo primero que hay que saber y tener en consideración es que nosotros tenemos varias formas de desarrollar esta actividad, este ejercicio en particular. Ahora, la idea es que nosotros tratemos de buscar la forma fácil y rápida de poder desarrollarlo, y para esto existe una fórmula que yo les pedí, ¿cierto?, que lo ideal es que se la aprendan. Ahora, ¿qué dice esta fórmula? Esta fórmula dice que si yo tengo, llamémoslo, dos términos que se pueden estar sumando o se pueden estar restando, y estos términos están elevados a 2, el resultado que obtengo al desarrollar estos dos términos es el primer término al cuadrado más o menos, eso va a depender del signo que yo tenga en el paréntesis, 2 por x por y, ¿cierto? Dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta fórmula, ya que tenemos aquí, va a ser nuestra guía al momento de generar, ¿cierto?, nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a destacar cuál va a ser mi primer término, que en este caso va a ser 5x. Mi segundo término va a ser, espera un chiquito, para cambiar el color. A ver, a ver, a ver. Ahí. Vamos a cambiar el colorcito y vamos a colocar el segundo término acá. A ver, segundo término.
Ahí está. Bien, si se fijan, acá tenemos dos términos, ¿ya? Que eso tiene que quedar bastante claro, que el primer término va a ser 5x y el segundo va a ser 4y cuadrado, ¿ya? Como son términos combinados, donde tenemos números y letras, nosotros vamos a tener que tratarlos, ojalá en paréntesis, para no confundirme en el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Al centro tenemos un negativo y está todo elevado a 2, ¿ya? Entonces, destaqué es lo que yo voy a estar trabajando siempre en paréntesis para que no me equivoque. ¿Ya? Entonces voy a ir desarrollando los términos para que vean cómo se aplica esta famosa fórmula. ¿Ya? Eso que está aquí lo voy a desarrollar utilizando la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Esto va a ser mi primer término, esto va a ser mi segundo término, ¿ya? Y todo va a ser un menos y va a estar elevado a 2. ¿Ya? Eso es básicamente lo que yo voy a hacer, ya reemplazando obviamente los valores de x y de y por los valores que aparecen acá abajito. Entonces, ¿cómo va a quedar? Primero, voy a tener el primero al cuadrado, ¿cierto? Voy a estar viendo esto de acá. Entonces, el primero al cuadrado va a ser 5x al cuadrado. Pero acá yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Como estoy elevando el 5x al cuadrado, yo no puedo colocar el 5, yo no puedo colocar esto. No puedo colocar 5x al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy solamente elevando a 2 el x y el 5 no. Entonces eso estaría malo, ¿ya? Yo tengo que sí o sí colocarlo en paréntesis, ¿ya? Así que por esa razón yo lo puse acá entre paréntesis. Luego, tengo menos. ¿Por qué menos? Porque acá en medio había un menos. Recuerden que el único signo que va a cambiar va a ser el que venga después del x cuadrado, ¿ya? Entonces, después del primero al cuadrado, ahí yo decido si coloco menos o más. Y esa decisión la voy a tomar respecto al signo que tenga en mi ejercicio. Ya si en mi ejercicio tengo menos, coloco menos. Si tengo más, coloco más. Entonces, ¿qué voy a colocar a continuación? Parto acá. Dice dos veces, ese 2 va a ir sí o sí, dos veces el primero, o sea, 2 por 5x, 2 por 5x, por el segundo, o sea, por 4y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el 2xy va a ser 2 por el primero por el segundo, multiplico 2 por el primero, que era 5x, por el segundo, que era 4y al cuadrado, y más el segundo al cuadrado. Entonces, como acá el segundo también son letras y números, los voy a escribir en paréntesis. Y voy a tener 4y cuadrado, cierro el paréntesis, y todo queda al cuadrado. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro, ah, bueno, tenemos en el comienzo, ¿cierto? Nuestro desarrollo. Entonces, em, vamos a colocar entonces, espérenme un poquito que les quiero destacar cómo quedaría la relación entre el primer y el segundo término. Ya, a ver, este primer paso que hice yo acá, mientras se despega acá el computador, ¿se entendió más o menos? ¿Encuentran la lógica de cómo voy reemplazando o cómo voy utilizando la fórmula? Sí, profe, sí se entendió, al menos lo entendí yo. Ya, ok, ya. Miren, si se fijan acá yo estoy marcando dónde fue que utilicé el segundo término. Ahora voy a colocar el primer término para que vean qué es lo que va pasando ahí, ¿cierto? Y entonces, si se fijan, el primer término que yo voy a tener en mi cuadrado de binomio lo voy a usar para elevarlo a 2 y luego para multiplicarlo por 2. ¿Ya? El segundo término de mi cuadrado de binomio lo voy a utilizar para también elevarlo a 2 y estar junto
con la multiplicación por 2 que tenía en el primer término. ¿Ya? Entonces, eso es como en colores para que vean la relación de cómo se va desarrollando. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿y si tiene más términos? siempre es un cuadrado de binomio. Como es un cuadrado de binomio, no voy a tener tres términos en el paréntesis. Esos serían cuadrados de trinomios. ¿Ya? Entonces siempre voy a tener dos. ¿Ya? Voy a tener un primer término y un segundo término. Entonces, en ese sentido, siempre voy a estar ajustado a eso. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, no estuviera elevado a 2 y estuviera elevado a 3, ya sería un cubo de binomio, que su fórmula es distinta. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno de acá. De acá vamos a tener siempre un tipo normal de ejercicio y no se va a escapar de dos términos al cuadrado. Estos términos pueden estar sumándose, pueden estar restándose, pero siempre van a ser dos. Ahora, estos términos pueden ser más complejos que un 4x cuadrado. Ya pueden tener varias letras, varios números, elevado a 2, elevado a 3, pero no importa porque esos términos son los que yo voy a ocupar. ¿Ya? Entonces, lo que esté dentro del paréntesis puede ser más complejo, puede ser más sencillo, pero lo importante es que esto ustedes lo tengan que tomar como primer término amarillo, segundo término verde, y ya con eso ustedes reemplazan la fórmula y luego resuelven. ¿Ya? Entonces, la primera parte que yo dibujé en negro es como mi fórmula. Ahora, la idea es que nosotros podemos desarrollar esto para poder encontrar el resultado final. ¿Ya? Y es aquí donde ya comenzamos a desarrollar, por ejemplo, un 5x al cuadrado. ¿Qué significa ese 5x al cuadrado? Lo voy a hacer eh, término para que vean que ese 5x al cuadrado es como tener 5 al cuadrado por x al cuadrado. Ya recordemos que como está en paréntesis, que era lo que yo les indiqué que hicieran, debe estar cada término al cuadrado. ¿Ya? Menos. Acá voy a multiplicar todos los números, el 2 por el 5 por el 4, y después voy a multiplicar las letras, que tendría la x y tendría el y cuadrado. ¿Ya? Y finalmente acá voy a tener que elevar a 2 el 4 elevado a 2 y el i cuadrado también va a quedar, no valga paréntesis, elevado a 2, ¿ya? Entonces el 4 se eleva a 2 y el i cuadrado se eleva a 2. Man, en este caso le uso paréntesis extra para que sepan que es un cuadrado, o sea, un cuadrado de un cuadrado. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo quedaría? 5 al cuadrado es 25, ¿ya? X al cuadrado es x al cuadrado, así que no hay nada que hacer. ¿Ya? Acá lo bueno es que cuando nosotros estamos trabajando con letras, las letras, si trabajamos de manera general, van a seguir siendo letras, entonces no hay que desarrollar nada. Acá multiplico 2 por 5 por 4. Tengo 2 por 5, 10. 10 por 4, 40. Y el x no se multiplica con nada, y el y cuadrado tampoco, por lo tanto se mantiene. Entonces me queda 40x cuadrado. Más 4 por 4, 16. Y y al cuadrado quedaría y elevado a 4. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tendría mi resultado final. ¿Ya? Ojo, acá sería mi resultado final. ¿Ya? Donde ya aquí ya desarrollé el 5 elevado a 5, ya tengo nada más que desarrollar. Si se fijan, este sería el primer término, segundo término, tercer término, no hay ningún término en común, no se puede simplificar nada y queda ok. Y quedaría listo. ¿Ya? Ahora, el cuadrado de binomio siempre va a tener como resultado un trinomio, ¿ya? Una expresión algebraica con tres términos, ¿ya? Em, y aquí en este caso, bueno, aquí ya no hay nada más que hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pega que hay que hacer acá? Primero, reemplazar en la fórmula, ¿ya? Identificar cuál es el primer término, cuál es el segundo, reemplazamos en la fórmula, que fue lo que hice en negro. Y luego de que la fórmula está reemplazada, ahí nosotros tenemos que resolver. Ahora, ¿nos podemos saltar el segundo paso que hicimos acá? Sí, se puede saltar. No es necesario colocar 5 al cuadrado de x cuadrado, sino que acá automáticamente ustedes pueden colocar que esto es 25x cuadrado.
Después acá multiplican 2 por 5 por 4 da 40, 40x cuadrado y, o sea, perdón, x y cuadrado. Y finalmente esto me queda 4 al cuadrado 16 y cuadrado al cuadrado y cuadrado y a la cuarta. Entonces, perfectamente ustedes pueden reemplazar los valores, resolverlos sin la necesidad de estar realizando, ¿cierto? Nuestro segundo, nuestro segundo, nuestra segunda resolución que yo hice acá en azul. Ya, entonces, eso de acá, ustedes se lo pueden saltar y directamente resolver de aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, se puede. ¿Ya? Ahora, el que no, lo puede hacer perfectamente paso a paso y obviamente va a ir comprendiendo mejor el cómo se desarrolla el ejercicio. ¿Ya? Ahora, me gustaría que pudiéramos hacer uno un poco más sencillo para que ustedes comprendan el desarrollo de la fórmula, ¿ya? Más que, a ver, hagamos el E, ¿ya? Hagamos el E, que se ve como más sencillo para que ustedes puedan comprender de qué manera yo voy a poder resolver. Eh, Ahora, voy a anotar la fórmula rapidito acá para que ustedes se la vayan aprendiendo, ¿ya? Y vamos a decir, ya, mi primer término va a ser 6, mi segundo término va a ser 3b. Por lo tanto, cuando yo desarrolle, en este caso el primero al cuadrado, como es un número 6, no tengo para qué colocar entre paréntesis. Ya, eso como solamente cuando es algo combinado al cuadrado, ahí sí le voy a colocar paréntesis. Entonces, ¿cómo me quedaría acá el desarrollo? Me quedaría el primero al cuadrado, que sería en este caso el 6, más, porque acá hay un más, ¿ya? Dos veces el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces nuestra fórmula. ¿Ya? Entonces tenemos primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces ahora yo voy a resolver. Yo digo, 6 por 6, 36. 36. Más, multiplico los números. 2 por 6 por 3 me daría 36. Letras, solamente tengo la B, por lo tanto coloco la B, 36B. Y más, digo 3 al cuadrado, 9, y B al cuadrado, B cuadrado. Y ahí tendría, cierto, listo mi desarrollo de mi cuadrado de binomio. Entonces, básicamente es reemplazar en mi fórmula, resolver. Reemplazar fórmula, resolver. ¿Ya? Entonces, la idea es que la fórmula ustedes se la sepan, para que sea un poco más fácil el desarrollo ya de su cuadrado de binomio. ¿Ya? Y en un futuro, ya cuando hagamos tantos cuadrados de binomio y ustedes se van a saber la fórmula, ustedes después van a resolver y llegar al resultado directo. ¿Ya? O sea, después va a ser tanta la práctica que van a tener que ustedes van a ver el cuadrado de binomio y van a ir escribiendo al tiro el resultado haciendo el cálculo mental. ¿Ya? Porque al final ustedes van a saber cómo se va construyendo. Ya ustedes automáticamente van a ver ese 6 más 3b, van a decir eso es 36 más 2 por 6, 12 por 3, 36b más 9b cuadrado. Y van a llegar al tiro el resultado. Entonces no va a ser necesario estar reemplazando la fórmula, resolviendo término a término, porque después van a estar acostumbrados. Ya, pero por ahora, esa fórmula va a ser importante para que ustedes puedan ir haciendo el desarrollo de sus actividades. Bien, entonces, ahora, cuéntenme. em, Si se entendió el ejercicio, ¿ya? Sé que el ejercicio J es un poco más complejo que el E, ¿ya? Pero en general, ¿qué tal les ha parecido los ejercicios que acabamos de ver?
siguen aún complicados, se entiende un poco más el tema de la fórmula. Sí, o sea, está. Yo creo que quedó más claro, porque o sea, lo importante es como aprenderse la fórmula y así luego ya los ejercicios se hacen como más fáciles. Sí, exactamente. Lo importante es ocupar la fórmula, reemplazar, ¿ya? Y yo creo que eso es bastante. Uno dice, reemplazar es fácil, pero acá reemplazar yo creo que va a ser lo esencial, ¿ya? Saber cuál es mi primer término, cuál es mi segundo término, reemplazarlo en mi fórmula de manera correcta para no equivocarme. Yo creo que eso va a ser como la tarea que va a tener cada uno, ¿ya? Porque el que no le coloca, por ejemplo, el paréntesis al 3b y después dice que esto es 3b cuadrado, va a estar malo, porque en realidad era 9b cuadrado. Entonces yo creo que esos detallitos va a ser la diferencia entre tener el ejercicio bueno o tener el ejercicio malo. Bien, ahora, ¿qué les gustaría que viéramos como ejercicio? Aprovechemos de hacer ejercicio ahora. Por ejemplo, la 4 es pura aplicación de fórmula. ¿Ya? Aquí en la 4 van a ser, pero van a quedar expertos en la fórmula. ¿Ya? Porque aquí les piden que ustedes apliquen todo de la fórmula casi directa. Ya, de hecho aquí ustedes van a tener que tener algo, algún cuadernito para poder desarrollar porque no hay espacio. ¿Ya? Pero les dejo para que ustedes me vayan diciendo. am, ya, Francisca, pero estamos hablando de la F, asumo que es del ítem 4, del ítem 2. ¿De qué ítem estamos hablando de la F? ¿Cuál? Ya, de la 4. Vámonos a la 4. En la 4 nos están pidiendo que nosotros indiquemos lo que nos falta, ¿ya? Entonces, acá lo único que ustedes van a tener que hacer es relacionar la fórmula, ¿ya? Si ustedes quieren, para que se les quede más fácil desarrollar, vean la fórmula. Imagínense que esto va a ser el primer término más esto va a ser mi segundo término. Después todo esto va a estar elevado a 2. ¿Y qué voy a tener acá? Ay, perdón, puse una de tunillo. Ahí sí. ¿Qué van a tener acá ustedes? Van a tener el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ustedes pueden ir relacionando lo que les dan con lo que les falta. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, el segundo término sí o sí va a ser a elevado a 5. Aquí ya lo tenemos claro, ¿cierto? Segundo término es a elevado a 5. ¿Ya? Por lo tanto, como ese es mi segundo término, si se fijan acá ya se está multiplicando el a elevado a 5. Por lo tanto, ¿cuál será el segundo término al cuadrado? Esto vendría siendo a elevado a 5 elevado a 2, ¿cierto? Y como yo tengo que multiplicar el 5 por el 2, me quedaría a elevado a 10, ¿ya? Porque es el segundo término al cuadrado, ¿ya? Entonces, ya por lo menos ahí tendría mi último término. Pero eso lo saco por deducción directa, ¿ya? Y acá yo dos veces, tengo dos veces el primer término. Eso es lo que nos falta acá adentro. Pero ¿cuál será mi primer término? Y lo puedo sacar desde aquí, porque el primer término es 25, pero 25x cuadrado. Y si 25x cuadrado, el primer término es 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 da 25. Entonces, como 5 por 5 daba 25 y mi primer término era 5, ¿cuánto será dos veces el primero? Dos veces el primero sería 10, ¿cierto? Porque sería 2 por 5, 10, a elevado a 5, más a elevado a 10, ¿ya? Por lo tanto, después de analizar con mi fórmula qué era lo que nos daban y qué era lo que nos faltaba, averigüé, ¿cierto?, los términos que estaban ahí pendientes.
que en este caso originalmente el ejercicio era 5 más a elevado a 5 al cuadrado, y el resultado me dio 25 más 10 a elevado a 5 más a elevado a 10, ¿ya? Y eso lo relaciono, ¿cierto? En relación, ¿cierto? A lo que me dan y a lo que me falta. ¿Ya? Así es como se hacen estos ejercicios. ¿Ya? Por eso les digo, la fórmula acá es súper esencial porque con la fórmula ustedes van a sacar todos los ejercicios. ¿Ya? Todos, 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 todos. ¿Ya? Hay unos más fáciles, otros más difíciles. ¿Ya? Por ejemplo, el G es súper fácil porque el G ustedes tienen que elevar todo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a tener el primer término, van a tener el segundo, y ya les dan el término del medio. Entonces no tienen para qué multiplicar por 2. Entonces aquí simplemente ustedes dicen el primero al cuadrado. Entonces 3 por 3 es 9, 3 por 3 es 9, y x cuadrado al cuadrado va a ser x elevado a 4. Y luego acá ustedes ven 4 por 4, 16, y y elevado a 3 elevado a 2, 16, 3 por 2, 6. Entonces me va a quedar y elevado a 6. Y listo. Y ya está listo su ejercicio. Pero es todo aplicando la fórmula. ¿Ya? Entonces, la fórmula va a ser esencial para que ustedes puedan completar la actividad sin mayor dificultad. ¿Ya? Pero como les digo, ¿se puede hacer desarrollo? Sí, se puede hacer desarrollo, pero en realidad es mínimo. ¿Ya? Lo importante acá es poder aplicar la fórmula para poder saber analizar la expresión. Ya por eso dice acá, analiza y completa. ¿Ya? Porque la verdad es que no es necesario hacer un desarrollo más allá de, ¿ya? Pero sí es importante que esté bien, ¿ya? Ahora ustedes lo pueden comprobar después. Ustedes pueden, por ejemplo, después desarrollar término a término el resultado y ver si efectivamente llegamos a lo que nosotros llegamos acá, ya como para comprobar. Pero eso ya es algo que puede hacer cada uno personalmente. Bien, les gustaría que hiciéramos, perdón, otro ejercicio más para ir a aprovechar de completar las actividades que tenemos acá para que ustedes vayan realizándolo, para que les quede más cómodo para realizarlo ustedes después. Bien, escríbanme en el chat o díganme por audio. ¿Qué ejercicio podemos hacer? La actividad 5. Ya, la de profundización. A ver, en el ítem 5 a nosotros nos están diciendo que calculemos el área de cada una de las áreas que componen el cuadrado de la imagen y compárala con el área del cuadrado inicial. ¿Ya? Ahora, el cuadrado inicial, en este caso, vendría siendo, a ver, por así decirlo, va a ser el cuadrado completo, ¿ya? El área de cada una de las imágenes la podemos ver fácilmente. De hecho, vamos acá a agrandar para que quede mejor. Bien, nosotros tenemos que calcular el área de A1, de A2, de A3 y de A4, ¿ya? Ahora, para tener claridad con respecto a las medidas, si este mide 8, este de acá también va a medir 8, este de acá en medio también va a medir 8, y este de acá al ladito también va a medir 8, ¿ya? Por otro lado, esta medida de 2 va a ser esta medida de acá, va a ser esta medida de acá, va a ser esta medida de acá, ¿ya? Las voy a colocar aquí para que ustedes sepan más o menos cómo es lo que lo voy a ir haciendo. Entonces, vámonos acá al ladito y vamos a ir dando los resultados de las áreas. Entonces, el área A1, ¿ya? Que va a ser el cuadradito grande de ahí, va a tener como resultado 8 multiplicado por 8, que va a ser 64. ¿Ya? El A2,
que es el que está a la derecha, vamos a bajar más acá, ahí está, el A2. El A2 va a tener como área, base por altura, 2 por 8. Se va a colocar 2 multiplicado por 8. Y eso va a dar 16. El A3, que es el chiquitito, va a tener un área de 2 por 2, que es 4. Y el A4, que es el otro extremo de ahí, va a tener un área de 8 por 2, que es 16. Bien, entonces ese es como el área que compone el cuadrado de la imagen, ¿ya? Y el cuadrado inicial que nosotros tenemos va a tener la siguiente medida. Nuestro cuadrado inicial, vamos a decir que todo este lado de acá va a ser 8 más 2, que van a ser 10. Y este lado de aquí, como es un cuadrado, obviamente también tiene que medir 10 y efectivamente 8 más 2 también mide 10. Por lo tanto, el cuadrado, llamémoslo A, ¿cierto? Que va a ser mi cuadrado grande, va a ser 10 por 10. Y eso me va a dar 100. Bien, entonces, si nosotros calculamos el área de cada de cada cuadrado que compone la imagen, de las áreas, vamos a tener un total de 64. Bueno, 4 más, no, 16 más 10. 16 son 32. 32 más 4 serían 36. Y 36 más 64 serían 100. Ya, entonces vemos que la suma de las áreas que componen el cuadrado de la imagen, al compararlas con el cuadrado inicial, vamos a ver que es efectivamente la misma. ¿Ya? Entonces, acá, am, a ver, vamos a ver acá, a escribirlo. Ahí sí. Entonces, acá vamos a escribir, podemos observar que el área, no, que la suma de las áreas que componen el cuadrado inicial es equivalente a la suma, perdón, es equivalente al área del cuadrado inicial. Ahora, esta pregunta es como un poco lógica, ¿ya? Porque igual uno al observar se puede percatar enseguida de que las áreas, al momento de verlas por separado y al verlas juntas, vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero acá lo que nos piden es que nosotros pudiéramos comparar que eso efectivamente sea así, ¿ya? O sea, si nosotros las calculábamos de manera, por así decirlo, por separado o todos juntos, teníamos que llegar, ¿cierto?, al mismo resultado. ¿Ya? Ahora, claro, primero sumamos 8 más 2, después 8 más 2 sacamos 10 por 10, 100, o es lo mismo que nosotros hubiéramos calculado el área de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, y nos va a dar también 100. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nosotros teníamos que ir haciendo en este problema, que sí podíamos tener una relación de cuadrado de binomio, pero yo aquí, al momento de, yo sumé
mentalmente el valor de cada uno de estos para poder hallar el valor final de nuestro de nuestra área del cuadrado inicial. ¿Ya? Así que eso, eso. Bien, no sé si le gustaría que viéramos algún otro ejercicio que sea, bueno, el que quieran en realidad, porque no son largos de desarrollar. ¿Ya? Algo del ítem 4, del ítem 2, que les gustaría que viéramos. Los 9 del ítem 2. ¿Cuál Pensé letra? que era la G. La La G del G, ítem 2. ¿ya? No hay problema. Ya, la G del ítem 2. Bien, G del ítem 2. ¿Seremos capaces de poder hacerlo sin la fórmula escrita al lado? ¿Ustedes creen que sí? Como para aprovechar de ir practicándola y desarrollándola. Veamos. A ver, G del ítem 2 dice, primer término, 2x. Segundo término, y cuadrado. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice, primer término, vamos a colocar en paréntesis porque son una letra y un número, primer término al cuadrado, más, por el más que tenemos acá al centro, dos veces el primero por el segundo, más el segundo, y como el segundo ya es un término al cuadrado, lo vamos a colocar en paréntesis, que va a estar al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bien, reemplazamos la fórmula y ahora resolvemos. ¿Qué me va a quedar? 2 por 2 es 4, x cuadrado, porque eso ya queda x cuadrado, más 2 por 2 es 4, x y cuadrado, porque recordemos que aquí las letritas no se pueden multiplicar entre sí, quedan iguales, más y, y aquí como tengo la potencia de una potencia, yo multiplico 2 por 2, 4. Y ahí obtengo mi resultado final. ¿Te fijan? Entonces, no es un ejercicio largo, ¿ya? No es un ejercicio que sea difícil, me refiero en nivel de dificultad. Ya no es un ejercicio difícil de resolver, ¿ya? Lo que sí es complejo de repente es esta mezcla de términos 2x cuadrado, 2a cuadrado, a solito. Eso quizás de repente pueden marear un poco, ¿ya? Pero si ustedes comprenden la naturaleza de la fórmula, van a poder desarrollarlo sin problema. Yo sé que lo que más complica va a ser, por ejemplo, reemplazar un 2 a cuadrado que esté al cuadrado. Entonces eso como que no tiene ni patas ni cabeza. ¿Ya? Eso yo creo que podría ser el problema. ¿Ya? Pero en sí la fórmula es una y el aplicarla se aplica de una sola forma. ¿Ya? Ahora, en el 3 nos piden que nosotros hagamos el trabajo por separado. ¿Ya? En el 3 a nosotros nos están diciendo que calculemos el A1 más el A2 más el A3 más el A4, así como lo hicimos en la 5. ¿Ya? Nos dice que calcula el área de cada cuadrado sumando las áreas de las figuras que lo componen. Entonces, en la 4, lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo que hicimos acá en la 5. Calcular el A1, el A2, el A3, el A4 y luego sumar los cuatro valores. Y la suma de los cuatro valores les va a dar como resultado el área total. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen que, por ejemplo, colocar en el A1 va a ser igual a multiplicar, ojo, esto mide X, eso mide X, eso mide 3, eso mide 3, eso mide X. Ya, no se confundan con lo de arriba porque acá arriba dice X más 3. Ya, entonces el de acá chiquitito vale X, el de acá chiquitito vale 3, el de acá vale 3 y el de acá vale X. Entonces cuando quieren el A1, tienen que multiplicar el 3 por el X. ¿Se fijan? A1, 3 por X. El A2 va a ser 3 por 3. Después el A3 va a ser 3 por X nuevamente. Y el A4 va a quedar X por X.
¿Se fijan? Entonces yo voy multiplicando cada una de las áreas, o sea, calculo cada una de las áreas, calculo el valor de las áreas, calculo el valor de las áreas, eso va a ser 3x, eso va a ser 9, eso va a ser 3x, eso va a ser x cuadrado, y después sumo todo, y me va a quedar, parto con el x cuadrado, que es como el más grande, más 3x más 3x, serían 6x, y 9, que es el numerito chiquitito. Y ahí queda el resultado final. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen lista la suma de su... Ahora, si se fijan, hay dos áreas que se van a sumar siempre, que en este caso son las de los rectángulos, que en este caso es la 1 con la 3. Entonces esas van a ser iguales, y los resultados iguales ustedes los suman solamente. Entonces, 3x más 3x, 6x. ¿Ya? Y ahí queda listo, ¿cierto? Nuestro ejercicio. ¿Bien?